Señor Edgar Erazo, le invito a encender la cámara, por favor. Claro, doctor, soy familiar del procesado, doctor. Ya, manténgase, por favor. Manténgase con la cámara encendida y con el micrófono apagado, por favor, ¿ya? Muy amable, doctor, gracias. Muchas gracias. Sí, ok, ya ahorita ya me dio acceso. Listo. No, dale, gracias. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Doctor, un segundo, que nos estamos recién activando eso. Doctor Carlos, escúchame. Le pregunto, escúchame, usted su correo es Carlos Washington Pesante Calma. Sí, sí, doctor. En este momento le voy a enviar todas las claves del Zoom del despacho, ¿ya? Así es, doctor. Guay 27 es actualmente el anfitrión. Reclama el anfitrión. Sí. Muy bien. Soy el anfitrión. Yo soy el anfitrión. Recording in progress. Recording stopped. Yo soy el anfitrión. Doctor. Yo ahorita sí ya puedo grabar. No, espere un ratito. Yo me puse como anfitrión. Déjeme ponerlo como anfitrión. Ya, denme un segundo, doctor. Por favor. Ya, entonces ahí usted está como anfitrión y yo como anfitrión. Usted graba y yo grabo. Perfecto. Deme un segundo, doctor. Okay. Ahí está, doctor. Centro de Privación de Libertad del Cantón Guayaquil, muy buenos días, ¿me logra escuchar? Le saludo el juez de la causa. Señores, Centro de Privación de Libertad. Buenos días. El nombre de la persona que se encuentra conectado. Miguel Ángel Herrera. Ya, ¿existe alguien del Centro de Privación de Libertad con usted? Ya. No sé por qué lo han convocado, por qué lo han hecho conectar. Para esta naturaleza de audiencia no es necesario su presencia para poder desarrollar. ¿Le puede decir, por favor, que lo retiren? Tenga la bondad, señor Erazo, Vera Miguel Ángel. Tenga la bondad, ¿ya? Pasen bien. No es listo. Una audiencia de revisión de medidas no necesita la comparecencia de la persona detenida. Quien está conectado como doctor Pedro Rafael Merchán Millán, muy buenos días. ¿Usted comparece a nombre de alguien? Doctor, muy buenos días con todos. Sí, soy el abogado de la víctima. Ya, perfecto. Ayúdame, por favor, usted es el doctor Pedro Rafael Merchán Millán, matrícula profesional 09-2009-113 del Foro de Abogados de Montes. El nombre de la víctima, por favor, ayúdeme. Está saludando. Stevens. Nacionalidad francesa. Chess Stevens. Ahora sí, doctor, ya estaba con un tema con la mano. El señor Kea Ives Reich. Reinier, sí. Él es la víctima. Oye, la víctima.
Sí, no estoy en amigos. Pues, vamos a iniciar la audiencia. El fiscal se encuentra conectado, es el doctor Luis Centeno Guerrero, fiscalía, quien se encuentra ahí. Recording in progress. David, me confirma, por favor. Un segundo, doctor. Está instalando. Señores presentes, tengan todos muy buenos días. 24 de abril del año 2026 a las 9 de la mañana. Los señores jueces que me antecedieron en el despacho realizaron una convocatoria de audiencia de revisión de medida cautelar. Previo a instalar la audiencia, me presento ante ustedes. Soy el abogado Edwin Armando Tierra Busqui, juez titular de este despacho, quien inició funciones en esta judicatura a partir del 22 de abril del año 2026. En consecuencia, cualquier otra actuación realizada en este proceso o en este despacho correspondió a los jueces que me antecedieron en el mismo. Señor secretario, pido a usted que constate la presencia de los sujetos procesales a fin de poder iniciar e instalar esta audiencia de revisión de medida. Buen día con todos, doctor. Proceso 09281-2026-00263. Doctor, dentro de la causa, tengo a bien indicar que para esta diligencia se encuentra presente el abogado Luis Centeno en representación de la Fiscalía. Se encuentra presente el abogado Andrés Alejandro Zuleta Araqué, defensor técnico de Miguel Ángel Erazo Vera. Asimismo, se encuentra presente el doctor Pedro Rafael Merchan Mina, quien representa a la víctima Jean Ives Regnier. Sean los partes presentes por esta diligencia. Muchas gracias, señor secretario. De manera formal declaramos instalada la audiencia. Las directrices que se puede otorgar para el desarrollo normal de esta diligencia es que todos los presentes deben encender la cámara. El señor Fermín Eliseo Merchan Miñán, que se acaba de conectar, le pido que encienda la cámara, y cualquier profesional del derecho que no encienda la cámara será sacado de la videoconferencia. Estas son las medidas de seguridad que se toman en el desarrollo de este acto judicial. Señor Fermín Eliseo Merchan Miñán, encienda la cámara. Mantenga el micrófono en silencio. Le agradezco por su colaboración. Señor Andrés Alejandro Zuleta Araqué, defensor técnico de la persona procesada, esta audiencia se convoca a petición de usted. Son 9 horas con 10 minutos. Tiene un tiempo no mayor a 10 minutos para fundamentar la petición de revisión de medida cautelar. Por favor, continúe. Muy buenos días, señor juez. Muy buenos días con todos los presentes. Estimado señor juez, no creo poder hacerlo en 10 minutos. Yo entiendo que su despacho estará muy copado. Lo entiendo de sobremanera y con todo el respeto le digo que si usted me puede conceder un poquito de tiempo más, yo trataré de ser lo más resumido posible, estimado señor juez. ¿Ya? Bien. Por su petición, tiene 15 minutos, no más. Puede continuar. Bueno, buenos días, honorable señor juez. Esta audiencia se convoca en virtud del artículo 521 del Código Orgánico Integral Penal, que tiene que ver con la revisión de medida cautelar en virtud de los presupuestos establecidos en la misma norma. Yo me permito en este momento dar brevemente los antecedentes del caso, señor juez, porque entiendo que usted no fue el señor juez que dictó la medida de prisión preventiva y es necesario que usted conozca los antecedentes del caso de forma resumida. Con fecha 06 de septiembre del año 2024 se interpone por medio del señor James Yves Regnier y su abogado, el doctor Pedro Rafael Merchan, que está conectado en esta audiencia, una denuncia por el presunto delito de secuestro extorsivo, acorde a lo que señala el artículo 162, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es lo que había sucedido? El 28 de agosto del año 2024, el señor denunciante solicita la presencia de una persona de confianza del dueño del departamento donde él vivía, con el objetivo de revisar algunas cuestiones que estaban siendo maltratadas, habían recibido algunos daños, y entonces por la noche recibe la visita de mi defendido, Miguel Ángel Erazo. Ese señor francés le hace pasar. Cabe recalcar que en el edificio donde él vivía le permiten la entrada porque él era una persona de confianza. Él había
De hecho, esto se verá más adelante, esto no es una cuestión para atacar el tema de fondo, pero entre el señor denunciante y el denunciado había hasta una relación de amistad. Esto podrá ser develado más adelante. Se le permite el acceso al departamento, lo recibe, le empieza a indicar las cosas que presuntamente habrían estado dañadas, le dice que por favor espere en la recepción y él se mete al cuarto, el denunciante se mete al cuarto. Cuando él sale, presuntamente mi cliente, mi defendido, lo habría atacado con un cuchillo, le habría amenazado y le habría dicho, mira, aquí abajo te están esperando, te vamos a matar, yo necesito que me des $3,500, toma computadoras, toma teléfonos, toma tablets, le hace que transfiera presuntamente, y esto es importante, este dato es importante, señor juez, le hace que presuntamente transfiera la cantidad de $1,900 y posteriormente baja juntamente con el secuestrado, ingresan al vehículo del secuestrado, del presunto secuestrado, y salen de ahí, y en un acto totalmente inverosímil, el secuestrador o el presunto secuestrador, que resulta ser mi cliente, lo va y lo deja en un hotel de la ciudad de Guayaquil, en el Hotel Wyndham, ¿sí? Y se lleva el vehículo presuntamente. La cuestión es que de nada esto, señor, de todo esto que he hablado, no hay ni un solo indicio ni elemento de convicción claro y certero de lo que se ha dicho. Aquí está la palabra del denunciante en contra de la palabra del denunciado, como primera cosa. Ahora, se realizan unos actos de notificación totalmente espurios y llega al punto en que, dada que supuestamente no se habría notificado de la forma correcta, se declara que exista una orden de detención para fines de investigación en contra de mi cliente, la misma que se ejecuta el 5 de febrero del año 2026. Es decir, señor juez, lo que usted quiero que entienda es de que la denuncia se presenta el 28 de agosto del año 2024 y mi cliente es detenido el 5 de febrero del año 2026 y se realiza, el 4 de febrero del año 2026 y la audiencia de formulación de cargos se realiza el 5 de febrero del año 2026, es decir, casi 2 años después de que se interpuso la denuncia. Para esto, algunos actos de investigación dentro de esta fase preprocesal ya habrían iniciado. Yo no sé, señor juez, si usted me podría permitir compartir pantalla. ¿Yo podría hacerlo? Por favor, verifique si se puede. Ok, perfecto. Antes de continuar, por Sí. favor, el señor Rubén Encalada le invito a encender la cámara, por favor, tenga la bondad. Señor Rubén Encalada, encienda la cámara. Caso contrario, saldrá de la videoconferencia. Muchas gracias. Como usted podrá, gracias. Como usted podrá darse cuenta, señor juez, el juez que le precede a usted en el conocimiento de esta juez de flagrancia, el doctor Hugo Menéndez Guillén, realiza la audiencia. El nombre del fiscal que realiza la audiencia es del señor Stalin Naranjo Pincay, y a mi cliente se le asigna un abogado defensor de oficio, el doctor Iván Santos. Esto también es importante, señor juez, y es importante porque al doctor Iván Santos se le otorga 10 minutos para que él prepare la audiencia de formulación de cargos, lo cual contraviene todo lo que señala la sentencia número 2195-19 EP/21 de la Corte Constitucional, en donde ya se ha tratado este tema de que la defensa técnica por parte de la Defensoría Pública no es un acto meramente formal, no es el hecho de tener una persona ahí que esté simplemente parada escuchando lo que va a pasar, sino que debe ser una defensa técnica especializada, ¿no? Esto ya lo ha advertido la Corte. Bueno, continúo con la exposición del documento. Señor juez, si usted revisa el acta de formulación de cargos, la Fiscalía basa la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva en
4 o 5 puntos esenciales. El primero, toma como elemento de convicción la versión del señor Juan David Correa. ¿Quién era este señor Juan David Correa? Era la persona que estaba abajo, es el custodio del edificio, es la persona que le recibió a mi defendido y que le permitió el paso hacia arriba. ¿Qué es lo que dice el fiscal en la audiencia de formulación de cargos? Él dice que supuestamente se percata de manera sospechosa que baja el señor James Ives con el señor Miguel Erazo, que vio que salen juntos del edificio, que él habría sido testigo de que este señor extranjero habría sido intimidado y que se le lleva esta persona, mi defendido, a la presunta víctima. Ahora, señor juez, quisiera que usted verifique en la parte pertinente, sobre todo en el expediente de fiscalía, la parte en donde habla este señor o la versión que brinda este señor que antes mencioné. Esto se encuentra a Fujas 90 del expediente. Y le voy a compartir muy rápido. Bien, aquí usted tiene la versión, señor juez, ante sus ojos, del señor Juan David Correa Nieto. Y en la parte pertinente, él señala lo siguiente. Fue eso de miércoles 28 de agosto del año 2024 que el señor Miguel Ángel Erazo venía en un taxi aproximadamente a las 20 horas y yo salgo afuera del edificio ubicado en Roca y Malecón y salgo y le digo, ¿cómo está don Miguel? Es decir, que lo conocían ahí. ¿Cómo está don Miguel? Y él me dice, voy donde el francés que me está esperando, refiriéndose a don Jean Regnier. Entonces le abrí la puerta automáticamente y subió del segundo piso del departamento A8. Entonces en el taxi se fue solo él y se quedó. Entonces no le anuncié al señor Jean Regnier porque el señor Miguel Erazo era conocido, porque era chofer y mensajero de la dueña del departamento 8A, señora Irene Cucalón. No me dijo para qué subía, yo tampoco le pregunté porque era siempre de confianza y hacía mantenimientos y también dejaba cheques de alícuotas. Después de aproximadamente 3 horas, es decir, a las 23:15, bajaron los señores Jean Regnier y Miguel Erazo, bajaron normalmente, que hay un video, ellos bajan y meten 1 o 2 maletas y un bolso atrás del carro, todo esto se ve en el video y entonces se ve todo normal. Y cuando van bajando al primer piso del otro parqueadero, les abrí la puerta para que salgan y de ahí no supe más hasta el 1 de septiembre. Posteriormente, en esta misma versión, se señala, lo llaman para decirle que el señor Jean Regnier lo habían secuestrado y ahí entonces nos pusimos a revisar las cámaras y de ahí consta el video y le digo y él dice que lo habían secuestrado y que lo habían sacado amarrado. De ahí ya vimos el video como habría sido, que ellos salen bien y no es como habrían dicho que sale amarrado y todo eso. Por último, Fiscalía le hace una pregunta en esta misma versión que se encuentra acá, en la última parte de la versión. En esta específica. Ajá. Le pido, por favor, lo que vaya a leer no solo lo sombrea para Ya, poder... perfecto. Perfecto, no hay problema. En esta partecita de aquí, se le pregunta, diga el compareciente si al autorizar usted la salida del vehículo desde el edificio usted pudo notar algo inusual por parte del señor Jean Regnier, como queriendo demostrar que algo estaba pasando. La respuesta, no, desde aquí, para abajo. No, solamente cuando venía a hacerle el mantenimiento al departamento. Diga el compareciente, ¿conoce los nombres completos? Perdón.
No, solamente cuando venía a hacer el mantenimiento. Perdón, estoy mal, señor juez. Dice, sí, respuesta, no, nada, porque él sale normal con el señor Miguel Erazo. Ahora, esto no es todo, señor juez, sino que también se fundamenta el pedido del señor fiscal de prisión preventiva en el hecho de que supuestamente se habría transferido una cantidad de $1,900. ¿A dónde se transfirió eso? No se sabe, porque el banco Afojas Afojas 31 del expediente de fiscalía Afojas 31 del expediente de fiscalía se encuentra, en cambio, el certificado que emite el Banco Bolivariano, ¿no? Y este certificado que emite el Banco Bolivariano señala lo siguiente, señor juez, que expongo ante su vista. Dice, en base a lo solicitado, tenemos a bien indicar que la cuenta corriente número 000-533-550, perteneciente al señor Jean-Yves Roger Regnier, con número de cédula tal, no registra débito que haya sido efectivizado por el valor de $1,900, sino que corresponde a un intento de pago de tarjeta. Un intento de pago de tarjeta de crédito que no se efectivizó por número de cuenta erróneo. Esto consta en el expediente de fiscalía. ¿Y por qué es importante esto, señor juez? Y aquí viene el tema del dinero, porque evidentemente el tipo penal exige la retención de la persona, pero también el ánimo de lucro, ¿sí? Ahora, es evidente que el doctor Centeno, que es de fiscalía aquí, de pronto no tendrá, o no sé si tendrá el expediente a su mano, pero como después se cae este relato del supuesto débito bancario, de la supuesta transferencia bancaria, llaman a un doctor de apellido Muñoz, que tiene un negocio que se llama Gastro Muñoz. Esta versión, señor juez, fue tomada exactamente hace 2 semanas atrás. Versión en la cual no estuvo ni siquiera la fiscal titular del despacho, ¿no? Se le cita al señor Muñoz, al doctor Muñoz, para que él diga si él recibió una transferencia bancaria. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver la transferencia bancaria o un pago, una transferencia bancaria a Gastro Muñoz con el delito que se está investigando? Ahora, el señor Muñoz, al comparecer en la versión que no se ha terminado porque se suspendió para poder ejercer contradicción sobre lo que él ha dicho, él manifiesta en su versión y dice, a mí me llamó, me mandó un mensaje este señor Jean-Yves Regnier, que es mi cliente, y me dijo que por error me habría hecho una transferencia bancaria y que después de haberme hecho la transferencia bancaria solicitaba la devolución del dinero y que como era un feriado, un fin de semana, yo no pude revisar las cuentas, pero después me di cuenta de que sí había realizado una transferencia bancaria. Y entonces, mi cliente vendría a ser el único presunto secuestrador que hace que le transfieran a otra persona el dinero del cual él se quería aprovechar. Y esto está en el expediente de fiscalía. Vuelvo a repetirlo. Por eso, estos nuevos hechos me dan para plantear esta audiencia que tiene el objetivo de que se revise la medida cautelar. Señor juez, no se apeló, no se hizo una apelación de la prisión preventiva, pero ante su despacho nosotros hemos metido algunos documentos que son importantes de revisar en este momento, señor juez. Primero,
Me voy a pedir compartir y si me estoy pasando del tiempo, señor juez, le pido que tenga un poquito de paciencia. Entiendo, vuelvo a repetir que su despacho tiene muchas ocupaciones, pero mire, esto es importante de aquí. Dígame. Principio de dirección procesal. Doctor, permítame interrumpirlo con mucha educación, se lo pido. Claro. Doctor Pedro Rafael Merchán Miñán, usted es abogado de la víctima. Usted está en una audiencia a través de videoconferencia y así se lo ha permitido. Usted no puede andar caminando, haciendo otra actividad al momento de estar instalado en una audiencia como la que estamos en este momento celebrando. Existen personas, una persona privada de la libertad, y si usted estuviera en una sala presencial, no se le permitiría que esté caminando por el público mientras está hablando otro colega y está al uso de su palabra. Entonces, le pido, por favor, por el respeto que se le mantiene a usted, que muestre también el mismo respeto y manténgase en un lugar donde pueda prestar atención a los argumentos que todos estamos escuchando. Eso se lo pido con mucha educación. Y lo estoy viendo porque anteriormente estaba en un vehículo y le permití porque no veo que está caminando por la vía pública. Sí, doctor, porque estoy llegando a mi oficina para estar sentado en mi escritorio. Es por el motivo. Ya, pero no es excusa. Usted conoce la hora de la audiencia y debe tomar las medidas necesarias para poder prestar atención y estar adecuadamente en esta diligencia. Se lo pido con mucho respeto, ¿no? Señor abogado, ¿puede por favor continuar? Continúe, lo escucho, por favor. Tenga la bondad. Gracias, señor juez. Bien. A su despacho, señor juez, mediante escrito y mediante originales, ha llegado este documento que tiene que ver con una declaración, una escritura sumaria que efectúa la señora María Belén Cedeño Gómez, pareja de mi defendido, y los testigos Miriam Elizabeth Tierras Vargas y Mercedes Judith Vega González. En la parte pertinente, señor juez, me permito señalar lo siguiente. En esta parte de acá, donde voy a tratar de sombrear, se señala: comparecen y suscriben esta información sumaria a la señora María Belén Cedeño Gómez por sus propios y personales derechos en calidad de testigos, los señores Miriam Elizabeth Tierra Vargas y Mercedes Judith Vera González, también por sus propios y personales derechos. Segunda, la señora María Belén Cedeño González, en forma libre, voluntaria y juramentada, sin presión ninguna, ningún impedimento legal o prohibición alguna, declara lo siguiente: que la señora María Belén Cedeño Gómez convive con el señor Miguel Ángel Erazo Vera desde hace más de 5 años, ininterrumpido, en la cooperativa 25 de septiembre, Manzana G, Solar 22, tercera planta. Cabe mencionar que dicho domicilio es de propiedad del abogado Cleve Edgar Erazo Pérez, padre del señor Miguel Ángel Erazo, quien actualmente se encuentra en estado de gestación y con discapacidad física del 70%. En la declaración señala: los testigos Miriam Elizabeth Tierra Vargas y Mercedes Judith, quienes comparecen en este acto en calidad de testigos, declaran bajo juramento que es verdad todo lo expresado por la señora María Belén Cedeño Gómez. Ahora, ¿por qué le comparto este documento, doctor? Porque en la audiencia de formulación de cargos se le advirtió al juez de la causa que la pareja de mi defendido padecía de cáncer, ¿sí? Y esto, señor juez, es importante y se lo voy a compartir. Mediante la historia clínica de la persona. Como le digo, todos estos documentos se encuentran en su despacho, señor juez. Bien, aquí se puede ver, en el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, simplemente ponen las 2 primeras letras, María Belén Cedeño Gómez, ¿sí? Y no dan los datos completos del número de cédula del afiliado. Pero lo importante de aquí, señor juez, es recalcar que de primera mano había un diagnóstico presuntivo, como usted podrá ver aquí, de un tumor maligno en la glándula tiroides. Más adelante, ustedes podrán ver que este tumor, como se señala aquí, diagnóstico definitivo, tumor maligno en la glándula tiroides. ¿Sí?
Ahora, no solo eso, señor juez, sino que también se advirtió al juez de formulación de cargos que la persona, la pareja de mi defendido, estaba en estado de gestación. Y esto, señor juez, lo comparto mediante el siguiente certificado de embarazo. El de aquí. Y entonces, en este certificado nos dice que el parto espontáneo entre 16 y 30 semanas se le declara que ella está en estado de gestación. Ahora, mientras a mi cliente se le da la prisión preventiva, señor juez, su esposa pierde el bebé. Su esposa pierde el bebé y me permito compartir ese documento que lo tenemos aquí también. Y entonces se señala, señor juez, aquí en el documento que tengo, que pongo a su vista, aborto espontáneo incompleto, sin complicación, se indica reposo médico absoluto. Todo esto pasó, señor juez, mientras mi cliente se hallaba en prisión preventiva, dada por mecanismos espurios que no pueden ser confirmados y que básicamente solo se desprenden de datos que provienen del testimonio de la presunta víctima. Señor juez, solo para ir cerrando, yo creo que abundar en el tema de las sentencias de Corte Constitucional respecto de que la prisión preventiva es una medida cautelar de última ratio. No solo eso, sino que la misma Constitución en el artículo 77, numeral 1 lo dice. No solo eso, sino que ya varias sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que esta medida es una medida de última ratio. Y el caso más paradigmático, porque nosotros del Ecuador somos el mal ejemplo del uso y abuso de la prisión preventiva. Y casi todas las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana tienen que ver con el uso y abuso que este Estado ha realizado en contra de personas por el abuso de la prisión preventiva. Pero un caso paradigmático es la sentencia de Tili versus Ecuador. Y el juez Trindae ofrece para esta sentencia un voto en el cual él compara el proceso de Franz Kafka con lo que puede pasar con las personas que son privadas de la libertad. En el caso de mi cliente, señor juez, él es investigado 2 años antes. Se le impone una medida, sin llegar a la casa de él, se le impone una medida de detención para fines de investigación. Se le lleva ante el juez, se le formula cargos, no se le da el tiempo al abogado defensor público para que pueda prepararse. Esto hace que él no pueda defender, tal y como yo lo estoy haciendo, los elementos de convicción que utilizó falsa y mentirosamente Fiscalía para imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Y cuando es sometido a la prisión preventiva, su esposa, enferma de cáncer, esperando a su esposo, pierde un hijo. Pero es más, señor juez, permítame simplemente señalar algo que no lo había mencionado, y es el hecho de que mi cliente tiene otra hija que depende de él. Y como usted podrá ver en la pantalla, es la menor Erazo Mera Amalia Sara, de sexo mujer, nacida el 25 de septiembre del año 2016. Los datos del padre se señala Erazo Vera Miguel Ángel y de la madre Mera Ramos Ingrid Daniel. Es decir, existían los suficientes arraigos para que no se le pueda dictar la prisión preventiva, señor juez. Sin embargo, se lo hizo. Hay elementos de convicción nuevos, claro. Se solicita, se pide que... Claro. Doctor, discúlpeme que lo vuelva a interrumpir. Sí, Señor fiscal, encienda la cámara, caballero. Usted no le pido que no la apague, porque si estamos en audiencia no se le permitiría salir de la audiencia, de la sala de audiencia judicial. En el mismo sentido, cualquier persona de sujeto procesal que apague la cámara es como que no estuviera presente. Esta audiencia se está grabando en audio y le pido por favor ese respeto. Gracias, doctor. Continúe, doctor. Disculpe la interrupción. Muy bien, no se preocupe, señor juez. Entonces, señor juez, casi todos los elementos de convicción que utiliza Fiscalía
ya estaban investigados 2 años atrás, casi todos. El único nuevo que tenemos es el hecho de que como el Banco Bolivariano nos dice que no existe un depósito, sino un pago de tarjeta de crédito, y después salen con el cuento falaz de que de pronto mi cliente se habría aprovechado habría hecho transferir a un doctor Muñoz, de Gastro Muñoz, que para colmo, el doctor es famoso, ojo, ¿no? El doctor es famoso. Y que de pronto habría una colusión entre mi cliente y el doctor para aprovecharse de ese dinero. Doctor, dado lo que he comentado, dado lo que he puesto ante sus ojos y dado lo que se encuentra en el expediente de manera física, en copias certificadas, ojo, por parte de los hospitales y de los centros de salud y del Ministerio de Salud Pública y aparte documentos protocolizados, y dado lo que he dicho en esta audiencia, solicito que por favor se revise la medida cautelar de prisión preventiva y se le imponga una medida distinta, que tampoco fue solventada por el señor fiscal de turno en aquel momento. Muchas gracias, devuelvo la palabra, señor fiscal, y me reservo el derecho de replicar. Le hago conocer que en esta audiencia no va a haber réplica, porque ya usted realizó la fundamentación y se le ha otorgado un tiempo necesario y suficiente para su primera intervención. Gracias, doctor. Usted comenzó a las 9:11 y termina casi 9:39. Entonces ha tenido un suficiente tiempo de exposición. Doctor Pedro Rafael Merchán Niñá, quien es el defensor de la víctima. Le doy el uso de la palabra para que usted pueda ejercer la contradicción en el mismo tiempo que ha mantenido la defensa técnica del procesado en el derecho de igualdad de ambos. Le pediría, sí, por favor, que esas gafas negras se las pueda retirar mientras interviene para saber que es usted. Gracias por su educación, doctor, lo escuchamos. 9:39 inicia. Doctor, solamente una aclaración, no son gafas, son mis lentes que al recibir la luz solar se vuelven oscuros. Doctor, muchas gracias. Retíreselas, por favor, para que pueda intervenir. Tenga la bondad. Continúe. Colegas, muy buenos días. Doctor, buenos días. Es preciso señalar lo siguiente. A ver, el 521 del Código Orgánico Integral Penal, ya analizado por la Corte Constitucional, acredita que de manera vinculante se establezca en esta audiencia hechos nuevos que hagan variar la situación jurídica del hoy procesado. He escuchado atentamente los alegatos de la defensa técnica y me parece haber estado en dos estadios distintos. Uno, en una audiencia de flagrancia en donde se revisa la legalidad de la detención, y dos, donde se presentan las alegaciones en cuanto a las esferas de libertad en el orden laboral, social, familiar, comunitario. Esa esfera de libertad que hoy se están estableciendo como arraigo social no hacen variar la situación jurídica del hoy procesado. Y por otro lado, el estadio del artículo 601. Aquí se han puesto a analizar hechos constantes en una investigación previa y posteriormente dos hechos, constantes en la instrucción fiscal. ¿Cuáles? Hábilmente la defensa técnica le dice a usted que el señor doctor Muñoz rinde su versión dentro de la presente causa, pero no es así de elocuente en presentarle a usted en pantalla dicha versión. El doctor Muñoz no dice que fuera la víctima quien lo llamó. El doctor Muñoz dice que quien lo llama es precisamente el procesado, quien insistía en que habría habido una transferencia por equivocación y que ese dinero debía ser entregado a él. E incluso
sostiene el doctor Muñoz que le tiró un cheque a nombre de él y él acudió a ese despacho, a ese consultorio médico y retiró dicho cheque. Evidentemente, como estrategia, la defensa técnica no le exhibe a usted la versión del doctor Muñoz, que hubiera sido interesante que usted la lea íntegramente, en donde la parte mencionada por la defensa técnica, en donde habría dicho el doctor que quien lo llamó fue la víctima. Eso no hay en ningún espacio de dicha versión. Ahora bien, dentro del desarrollo de la instrucción fiscal, las partes han estado en igualdad de armas para solicitar en principio de libertad probatoria las diligencias que crean menester hacerlo. Es así que dentro del cuaderno procesal, y más adelante la Fiscalía lo va a abonar a esta fundamentación, es que ya existe la materialización del video y reconocimiento del rostro humano que ubican precisamente al señor hoy procesado en las acciones realizadas en el secuestro extorsivo. Solo a manera de pregunta, doctor, ¿cómo es posible que una persona que habita en un departamento y recibe a una persona conocida para hacer supuestamente arreglos de dicho departamento sea retirado de ese domicilio e ido a dejar a un hotel para posteriormente irse del país por miedo? Todo está dentro del cuaderno procesal cuando llegó al hotel y cuando salió del país por el miedo relevante que imprimió el hoy procesado. De ninguna manera es sostenible que se acredite aquí, y yo sí lo lamento. Lamento de ser cierto que haya habido ese episodio de un aborto espontáneo, pero la correlación de ese hecho para sostener una sustitución de medida no es relevante. No implica un conocimiento nuevo ni un hecho nuevo, habida cuenta que la propia defensa técnica sostiene que en audiencia se han presentado y que será advertido al juez que ordenó la prisión preventiva dichos hechos. Es decir, se están discutiendo hechos que ya han sido sostenidos en audiencia de flagrancia. Señor juez, la defensa técnica que habla por más de 2 años trató en las innumerables direcciones que el hoy procesado tenía, porque fungía como director de un ONG, fungía como trabajador del centro médico. A todos aquellos fuimos a citarlo con la Policía Nacional y consta dentro del proceso las actas respectivas. El señor evadió en innumerables ocasiones ser notificado. Y es así que la UNACE empezó su trabajo para encontrar a esta persona y realmente pueda comparecer a algo y el resultado que él provocó. Porque si usted, señor juez, el fiscal podrá en su conocimiento, porque no tengo el proceso acá, oye el relato de la dueña del departamento, también ha sido perjudicada por el hoy procesado, con valores extraídos de las cuentas bancarias de los familiares o del padre de la señora. Es decir, que su modus operandi es precisamente el aprovechamiento de terceras personas para beneficio propio. Y esta vez hubo una persona que valientemente sí lo denunció y hoy, consecuencia de esos actos, está reprimido y debe quedarse allí para que pueda ser reparada la víctima y la sociedad no pueda tener en las calles a una persona que delinque de esta manera. Muchas gracias, de buena palabra. Muy amable, doctor, por su intervención. Señor representante de la Fiscalía, doctor Luis Centeno Guerrero, el uso de la palabra es suya, por favor. Doctor Luis Centeno tiene el uso de la palabra, por favor, para que intervenga. Encienda el micrófono, tenga la bondad. Bueno, para comenzar mi alocución,
debemos tener en cuenta que el artículo 521 del Código Orgánico Integral Penal nos dice la audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de la medida cautelar y protección, comenzando por eso de que la defensa no ha indicado a vuestra autoridad cuál es específicamente la petición de él. ¿Cuándo se ordena? ¿Cuándo un juez ordena prisión preventiva? ¿Cuál es lo que se persigue? Precisamente que un delito no quede en la impunidad por fuga del autor. Siempre manifiesto que la alta pena a que podría someterse el procesado es tentación para fugar y que este delito quede impune. Actualmente en la sociedad ecuatoriana uno de los mayores delitos que es sometido es precisamente al secuestro extorsivo. Entrando en la observación de lo que dijo la defensa, que en la noche el procesado Erazo Vera Miguel Ángel concurre al departamento de la víctima, llama realmente la atención. Y llama la atención, digo, señor juez, porque precisamente el encargado del edificio dice que le franquea el ingreso por cuanto lo conocía, por cuanto él tenía mantenimiento también de los departamentos de la señora Irene Cucalón, que es propietaria del departamento 8A, donde arrendaba la víctima. Ya lo dijo el patrocinador de la víctima, de que el señor Erazo Vera Miguel Ángel durante 2 años, efectivamente la policía lo ubicó, lo trató de ubicar, lo buscó, y es muy escurridizo realmente hasta que alguna ocasión ya fue privado de la libertad, lo que está en este momento cumpliendo. Además, la defensa, señor juez, nos hace una argumentación de los vicios o defectos que pudo haber tenido la audiencia de formulación de cargos. Considero que eso pase ya a precluido, señor juez. El artículo 521 nos habla de hechos nuevos que yo no he encontrado ninguno de los partes que él ha mencionado, el defensor, que se constituyan hechos nuevos. Nos ha hablado de que la conviviente del procesado padece de cáncer. Muy lamentable, pero no veo la relación que tenga que la conviviente del procesado padezca de cáncer. Que también la señora perdió un producto que tenía en gestación, tampoco no le veo absolutamente ninguna relación con el delito cometido, el delito que Fiscalía interviene. Nos ha indicado el defensor que el doctor Muñoz habría dicho que recibió la llamada, pero efectivamente, como lo dijo el patrocinador de la víctima, no indicó que quien llamó al médico indicando de que se había hecho en forma errónea un depósito es Erazo Vera Miguel Ángel, que dice en forma sarcástica, nos decía el defensor, que cómo es posible que él trate de perjudicar a la víctima tratando de depositar en terceras personas un valor. Efectivamente, así fue. Trató de depositar o depositó valor que después recobró para su utilización. La declaración juramentada de la señora María Belén Cedeño González ya lo indicó el defensor, que fue presentado en la audiencia de formulación de cargos y que el juez de aquella época no tomó en consideración. Entonces mantengo nuevamente su señoría que esa etapa
ya ha prescrito, no constituyendo esto hechos nuevos. Por tanto, su señoría, en nombre de la Fiscalía Provincial del Guayas, solicito a su autoridad niegue la petición y mantenga la medida cautelar de prisión preventiva que viene cumpliendo Erazo Vera Miguel Ángel. Gracias, señor juez. Muy amable, doctor. Antes de resolver, le pediría, señor fiscal, si puede mandar una fotografía o escaneado de la versión del doctor Muñoz, a la cual hizo referencia tanto la defensa de la víctima como la defensa de la persona procesada, por favor, para revisarlo. Inmediatamente. ¿Tiene el número del señor secretario? ¿Cómo lo va a remitir, por favor? No tengo el número del señor secretario. Doctor, ya está para llegar a la oficina, doctor. Espérame un momentito. Necesito la versión del doctor Muñoz para revisarla. Al señor fiscal que se acaba de conectar, por favor, le rogaría unos minutos. Ya instalamos la siguiente audiencia. Señor juez, si usted le indica al señor secretario, me facilite el número que le pone con él en forma inmediata por WhatsApp, se lo hago llegar. El teléfono Ayúdeme. del señor Ayúdeme a conseguir. Si es que se puede. Señor 9 Rainier, yes. 8 Rainier, ¿Ya? Rainier, 4 Rainier, el 86 la supuesta víctima. 4 ya. Entonces el señor ya, Pero 9, 8, ya, 4, ya, Rainier, ya. 6, 4. Yo lo tenía agendado porque fue paciente mío. Yo lo tenía agendado porque fue paciente mío. En la petición, tanto el doctor Pedro Merchán como el doctor Fermín Merchán están autorizados y ya habiendo fundamentado mi intervención, podría retirarme y el doctor Fermín Merchán va a escuchar la resolución. Iniciamos la audiencia con usted. Tiene que terminar la audiencia con usted, doctor. Le acabo de enviar un mensaje, doctor Luis Centeno, en este momento. Envíame. ¿Dónde lo tenía agendado? ¿Su teléfono? ¿O en mi teléfono? ¿No tengo mi teléfono? Trate de que lo que me diga que concuerde con lo que está manifestando, doctor, para que no haya... Lo tenía agendado en mi teléfono porque fue paciente mío. Porque fue paciente mío. Ese teléfono ya yo no lo tengo, pues lo perdí en un viaje. Gracias, me acaba de llegar. Voy a revisar únicamente la versión y ya resuelvo inmediatamente. Manténganse conectados. Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, profesor. Ya, ¿sí vieron por dónde venía el ataque de ellos? Por el hecho de que no existen hechos nuevos o circunstancias nuevas que hagan variar el tema, ¿no? Claro, yo les digo esto como era una... ¿Y por qué el juez se enfoca en la última versión? Porque eso es lo que le va a permitir a él ver si es que el único medio que le permita a él verificar si hay hechos nuevos, ya que varíe la situación de la investigación. Bueno, en todo caso, como les digo, es medio complejo el asunto, pero veamos qué es lo que resuelve. ¿Quieren quedarse a la resolución o prefieren retirarse? Sí, profesor. No, sí. sí. Déjenla abierta nomás, profe, la reunión. Sí, Ya, sí, queremos ver. Entonces tomémonos una foto, ¿ya? Está más interesante que la serie. Estoy grabando un video. Vamos a resolver esta acción. Dentro de esta audiencia, la defensa técnica de la persona que tiene la calidad de procesado, el señor Erazo Vera Miguel Ángel, ha comparecido con el señor Andrés Alejandro Zuletaraque. Ha solicitado audiencia de revisión de medida cautelar
y en esta audiencia se le ha permitido fundamentar la misma. Se ha podido escuchar con mucha atención cuáles son los hechos que motivaron el inicio de este proceso penal. También se ha podido conocer que existe este proceso, se ha iniciado a través de una orden de detención para luego formular cargos por delito no flagrante. Y esta formulación de cargos, según lo que hace referencia a la defensa técnica, fue el 5 de febrero de 2026. De igual manera, se puede colegir que dentro de la formulación de cargos fue la Fiscalía quien decidió formular cargos por el delito de secuestro extorsivo, previsto en el artículo 162, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal. Se aperturó la etapa de instrucción fiscal por un plazo de 90 días, y a petición de Fiscalía se ha dictado una medida cautelar prevista en el artículo 522.6, en concordancia con el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. La norma procesal invocada establecen algunos requisitos que se deben otorgar y que el juez anteriormente, que antecedió en el despacho o el que realizó la audiencia de formulación de cargos, analizó, tales como la petición tiene que provenir de Fiscalía de manera motivada. También, aparte de aquello, tiene que verificar la existencia de que exista un delito de acción penal pública, de que existan elementos de comisión claros y precisos, de que la persona procesada pueda ser presunto autor o cómplice, que las otras medidas alternativas sean insuficientes para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y que la pena privativa de libertad supere el año. Entiendo los argumentos de la defensa técnica del procesado al realizar algunas exposiciones, que aunque la Fiscalía y la defensa de la víctima consideren que ha precluido algunos hechos ocurridos dentro de la audiencia de formulación de cargos en investigación previa, no es menos cierto que este juzgador, al realizar un control de legalidad y constitucionalidad, puede revisar íntegramente el proceso para poder corroborar en cualquier momento la veracidad de cada una de las afirmaciones. Es un hecho hasta el momento cierto que se le formuló cargos a través de una orden de detención y consta un auto de prisión preventiva dictado en contra de la persona procesada. También consta que intervino y se cuenta con un defensor público en aquella audiencia. Y adicionalmente existe, como manifiesta la defensa técnica de la persona procesada, que existe una versión del señor Juan David Correa, quien es el guardia del edificio, y que, si bien es cierto, afirma que no existen algunos hechos que fueron detallados en la denuncia, lo que no es menos cierto, que dentro de esta audiencia todavía no se ha podido desvirtuar la transferencia del recurso económico que ha sido presentado como parte de la denuncia, como tesis de la Fiscalía, al momento de haber transferido $1.900 a una cuenta bancaria para, producto de aquello, verse beneficiado, limitando el patrimonio de la víctima y aumentando el patrimonio quizá de la persona que tiene la calidad de procesado, ¿no? Esa versión del doctor Muñoz, a la cual ustedes han hecho referencia, tanto la víctima como la defensa de la persona procesada, también consta dentro del expediente de Fiscalía. Me ha remitido la versión de la persona del declarante, así como también la fotografía de que lo hizo mediante videoconferencia. El hecho que se afirma la defensa de la persona procesada, que esa versión no ha terminado, eso se lo puede llamar como una ampliación de versión para poder ejercer la contradicción con relación a las afirmaciones que acreditó el versionista. Mas, sin embargo, la primera versión se encuentra cerrada la diligencia, por cuanto la Fiscalía, luego de que no existan preguntas, evidentemente declara terminada la misma. En este contexto, esta autoridad considera que los elementos que han aportado la defensa técnica de la persona procesada no son suficientes para poder acreditar o desaparecer el peligro de fuga, y sobre los hechos que aún mantiene la Fiscalía y la víctima dentro de esta acusación, esta autoridad considera que aún se cumplen con los principios de proporcionalidad e idoneidad con relación a la medida cautelar que pesa sobre la persona que tiene la calidad de procesado. En consecuencia, este juzgador niega la petición de revisión de medida cautelar, se atiende la petición de la defensa técnica de la persona procesada, el procesado debe mantenerse cumpliendo la medida cautelar que fue otorgada en audiencia de formulación de cargos, y la etapa de instrucción fiscal deberá continuar sustanciándose en Fiscalía, quien es el titular de la acción penal pública. Esta es la decisión judicial que se adopta, siendo las 10:02 del 24 de abril del 2026. Esta autoridad declara concluida la audiencia y se agradece la educación de cada uno de ustedes al momento de intervención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Sí. Bueno, chicos, es parte de nuestra labor como defensores, ¿listo? Me hubiese encantado que le den
la libertad a este chico que la verdad está mal junto con su familia, ¿no? Ahí en las cárceles hay un brote y una epidemia de tuberculosis, entonces hay que agotar todos los recursos. Pero bueno, en todo caso, ustedes deben entender que como defensores, esta es la labor, ¿sí? Utilizar todos los medios, todos los mecanismos necesarios que nos da la ley, tratando de hacerlo evidentemente, con altura, tratando de hacerlo con conocimiento, tratando de hacerlo con inteligencia, ¿ya? Yo les estaré contando qué es lo que pasa más adelante. ¿De hecho? ¿Sí? Bueno, sí, claro, dígame. Sí, bueno, interesante el tema, ¿no? Pero también puede ser que de pronto alguna medida ahí que de pronto se puede sacar más adelante, alguna salida tiene que haber, ¿no? De toda Bueno, la... mira, lo que pasa es que si ustedes se dieron cuenta, claro, yo les decía a ustedes que es muy forzado lo que yo estaba haciendo por el hecho de que en realidad podría ser que no existan hechos nuevos, porque la investigación ya está hecha. O sea, ya casi todos los elementos investigativos ya están hechos. ¿Ya? ¿Ya usted se encontró amarrado de brazo, profesor? Un poco, sí, un poco. Bueno, digo bastante, ¿no? Bastante. ¿Ya? Pero la instrucción fiscal ya mismo termina. Eso quiere decir que iremos a una audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio y puede ser que el mismo juez, cuando analice ya el contexto total de los elementos que se tiene, él logre verificar de que no existen datos como para seguir con la audiencia de juicio y pueda salir mi cliente libre. El grave problema fue que no apelaron de la prisión preventiva. Y en la apelación de la prisión preventiva yo hubiese podido argumentar un poco mejor este tema de los arraigos, ¿no? La partida de nacimiento y todo esto, porque casi que ni le pararon bola. Por eso el juez pide la versión de este señor Muñoz al final, ¿no? Y ese señor Muñoz nunca dice que mi cliente les llamó, él dice que del teléfono de la víctima le manda un mensaje diciendo que le va a dar, que le devuelve el dinero. Entonces, es una locura. Miren, en este país se cometen las atrocidades más terribles en virtud. Yo no sé si ustedes escucharon la argumentación del fiscal. El fiscal decía, en este momento el país está peligroso y el secuestro es uno de los delitos más comunes. Eso no puede fundamentar una prisión preventiva. El delito no puede fundamentar una prisión preventiva. ¿Sí? Esto ya lo ha dicho Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lastimosamente no hay réplica o no me dio la oportunidad de replicar lo que estaban diciendo ellos. Pero ya las sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos te dicen que el tipo penal no es la base para dictar la prisión preventiva. Porque la prisión preventiva es una medida procesal, no es una pena anticipada. ¿Ya? Pero bueno, esta ha sido su primera audiencia en materia penal. Interesante, interesante. Bueno, les mando un fuerte abrazo o queremos recibir clase. ¿Queremos recibir clase? Yo contento me quedo. Ya son 16. Profesor, no, yo sí estoy muy agradecido que nos haya hecho partícipe al grupo de compañeros que estuvimos conectados, porque cada vez a uno le va entrando más el gustito, pues, ¿no? Viendo estas situaciones, porque uno va aprendiendo y cómo uno tiene que ir debatiendo, más que nada. Sí. Bueno, es una cuestión agridulce. Es una cuestión agridulce muchas veces, ¿no? Sí, dígame. Habría podido haber la posibilidad, no, la probabilidad, sería la palabra correcta, de que el defensor público, en haber tenido esos 10 minutos para poder tener la defensa técnica, él podía haber dicho, señor juez, no me encuentro empapado del caso, podría dar una nueva día de audiencia. ¿Quién exactamente? El defensor público que estaba ejerciendo la defensa de que ahora es su cliente. A ver, no pudo haber dicho eso, pero pudo haber dicho, por favor, le pido que me dé más tiempo para poder prepararme. ¿Sí? Pudo haber dicho. Y como mencioné, ahí hay una sentencia de Corte Constitucional en donde se señala de que la defensa técnica por parte del defensor público no es una cuestión meramente formal, no es de pararse ahí, listo.
Es una cuestión de tener el tiempo para poder preparar la audiencia. Es una cuestión de que esta garantía de defensa que está abarcada en el artículo 76, numeral 7, literal A, B y C de la Constitución, se pueda hacer efectiva a través de un defensor público que realmente conozca la materia y pueda defender solventemente. ¿Ya? Y para eso necesita tiempo para la preparación. Si no tiene tiempo para la preparación, malo podría ser. ¿Sí? Entonces que como vuelvo a repetir, miren, ¿por qué les digo que es una cuestión agridulce? Porque imagínense cómo está la esposa, los padres de este chico ahora, ¿no? Que de pronto mantenían una esperanza de que pueda hoy salir en libertad, ¿ya? Lastimosamente se equivocaron en contratar. Hay un abogado Echeverría que sale en TikTok, le contrataron a él no hizo absolutamente nada y después vinieron a mí, ¿ya? Entonces, es una pena a veces, no porque salimos en TikTok, no porque hablamos lo más bonito, somos los mejores abogados. A veces somos una porquería de abogados con una difusión tenaz, ¿no? Por eso les digo, el conocimiento es lo que les va a ustedes ser mejores abogados. El hecho de que lean, de que se interesen. Esto es importante, por ejemplo, el que hayan estado presentes en esta audiencia, de que puedan ver las injusticias que se presentan en la vida, ¿no? Dios no quiera, alguno de sus familiares algún día esté pasando por algo similar. Pero ustedes tendrán las herramientas no para defenderle, porque yo no aconsejaría que ustedes mismos le defiendan a un familiar, porque muchas cosas quedan en el corazón, ¿no? Y a veces eso que está en el corazón porque le están haciendo daño a una persona que ama, puede causarnos algún error, puede llevarnos a cometer algún error. Pero en todo caso sí, para que ustedes puedan guiarse de qué es lo que hay que hacer. ¿Listo? Bueno, yo les agradezco mucho el que hayan tenido la amabilidad de estar presentes y sobre todo que hayan tomado mucha atención a lo que ha pasado el día de hoy. Esto les tocará hacer a ustedes y me sentiré muy orgulloso el día que les vea hacerlo. ¿Ya? Muy orgulloso de ustedes. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo viernes. ¿Hecho? Muchas gracias, profesor. Pase bien. Y tranquilos que Gracias. una cosa, chicos, una cosa. Préstenme atención en algo. Miren, el próximo viernes es feriado. ¿Sí? Es feriado nuevamente, si no me equivoco. ¿Ya? Sí, desde el jueves. Ya. Desde el jueves, ya. Yo les quisiera proponer a ustedes, porque sí es verdad que este semestre es un poco más largo, sí quisiera proponerles a ustedes que podamos tener la clase del próximo viernes, porque ahí sí como que ya tener dos viernes que no hemos tenido clase, ya es mucho. Entonces, sí les pediría que coordinen con la presidenta para ver si es que podemos tener clase y avanzar un poquito en la materia. ¿Les parece? Sí. Pero no a las 8, profe, a las 9. No, a la hora que ustedes decidan. Igual yo no voy a salir a mí me enoja mucho los tumultos y estar ahí apretujado entre tanta gente, así que yo voy a estar en casa, no se preocupen. Si es viernes o jueves, ustedes decidan, ya ustedes decidan. Si es sábado, si es domingo, cuando ustedes se acomoden, pero a través de la presidenta decidan un día en específico para que podamos tener las clases. ¿Hecho? ¿Sí? Perfecto, Gracias, profesor. Bueno, Muchas gracias. les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Chau, chau. Gracias. Gracias por la cátedra. Bendiciones.